Empleado grosero niega la entrada a un veterano en un concesionario de automóviles sin saber que el sello encubierto estaba observando. Las puertas de vidrio de Westmount Luxury Auto se abrieron con un suave susurro cuando un anciano entró. No estaba vestido para el lugar, su chaqueta marrón descolorida había visto mejores días, sus botas tenían polvo de largas caminatas y su vieja gorra militar se ajustaba cómodamente a su cabeza. La insignia bordada apenas visible por años de uso hizo una pausa para escanear la reluciente sala de exposición llena de vehículos de alta gama, elegantes Ferraris, Mercedes pulidos y un Rolls-Royce que prácticamente brillaba bajo las brillantes luces de la sala de exposición. El aire olía a cuero nuevo y polaco fresco, el aroma de la riqueza. El veterano apretó su bastón de madera mientras daba un paso adelante. Esta no era una visita cualquiera, era una prueba sin el conocimiento de los empleados de Westmount Luxury Auto. El Sir Richard Kahn estaba parado a solo unos pies de distancia, pero hoy no estaba vestido con un traje elegante, llevaba una chaqueta de cuero lisa, jeans descoloridos y botas gastadas, camuflándose como un simple cliente. No estaba allí para comprar un coche. Él estaba allí para observar. Esta era una prueba secreta de sus empleados. Quería ver cómo trataban a las personas que no parecían tener dinero. ¿Defenderían los valores sobre los que había construido su empresa? Respeto, servicio y dignidad. ¿O dejarían que la arrogancia y la codicia los consumieran? Y así, Richard observó en silencio mientras el veterano se acercaba al vendedor más cercano. El vendedor, un hombre alto con un elegante traje azul marino, miró al veterano con un disgusto apenas disimulado. Su etiqueta de nombre decía Kevin y era conocido por sus hábiles tácticas de venta cuando los clientes parecían poder pagar los autos. Kevin se ajustó los gemelos de plata y forzó una sonrisa apretada. «Señor, ¿está perdido?» El veterano rió entre dientes, su voz ronca pero amable. «Para nada, hijo», solo miraba a su alrededor. Kevin suspiró mirando su reloj. Tenía clientes reales que atender, no ancianos que entraban por diversión. «Bueno, este concesionario se especializa en autos de lujo. El más barato aquí cuesta más que la mayoría de las casas. Tal vez esté buscando algo más asequible». La mandíbula de Richard se apretó. Le había dicho específicamente a su personal que todos merecían respeto, ya llevaran traje o chaqueta dusty. El veterano, sin embargo, simplemente sonrió. «Lo entiendo, hijo, pero vine aquí a comprar». Kevin se burló realmente, sus ojos se posaron en las botas del veterano. «¿Qué es exactamente lo que estás buscando?» «Un auto en honor a mi hijo», dijo el veterano en voz baja. Por un momento Richard vio algo en el rostro del anciano, un destello de tristeza profunda y pesada del tipo que el tiempo nunca cura. «Mi hijo estuvo en el ejército». El veterano continuó, su voz firme pero distante. «Lo dio todo por este país. Quería comprar algo especial en su nombre, algo que me recuerde a él». Richard sintió que se le formaba un nudo en la garganta, pero Kevin rió fuerte, cruel, despectivo. «Esa es una linda historia, señor, pero sentimental. Los cuentos no te dan un descuento. Estos autos no son baratos». Algunos otros empleados cercanos sonrieron con suficiencia. Algunos clientes miraron frunciendo el ceño, sintiendo la falta de respeto, pero sin decir nada. El rostro del veterano permaneció tranquilo, pero Richard vio el cambio sutil en sus manos, la forma en que se apretaron ligeramente a sus costados. «¿Dije que quería un descuento?», preguntó el veterano en voz baja. Kevin puso los ojos en blanco. «Señor, seamos realistas. Puedo decir cuando alguien puede permitirse un auto y puedo decir cuando alguien está perdiendo mi tiempo, y ahora mismo estás perdiendo mi tiempo». Richard respiró hondo. Apretó los puños. Esto era inaceptable. Había empezado Westmount Luxury Auto desde cero. Había construido esta empresa con un único objetivo: tratar a todos con el respeto que merecían, sin importar su aspecto. Y ahora, justo delante de sus ojos, su propio empleado estaba escupiendo sobre esos valores. Pero Richard no iba a intervenir. Todavía no. Necesitaba ver hasta dónde llegaría esto. El veterano no discutió. Simplemente asintió como si hubiera oído este trato antes de darse la vuelta. Lentamente, sus pasos medidos. Kevin pensó que tenía uno. Sonrió con suficiencia y se giró hacia otro cliente. Pero cuando el veterano se dirigió a la salida, se detuvo cerca de un Cadillac negro. Sus dedos recorrieron la superficie lisa, admirando la artesanía. Fue entonces cuando otro vendedor, Liam, se acercó.
A diferencia de Kevin, Liam era más joven, más nuevo. Había estado escuchando todo el intercambio desde la distancia. Anís claro en sus ojos. El señor Liam dudó. ¿Necesitas ayuda con algo? El veterano sonrió. Me gusta este. Liam asintió mirando el Cadillac. Es un coche precioso, fuerte, fiable, igual que mi hijo. El veterano murmuró algo en la voz hizo que Liam se detuviera, pero antes de que pudiera responder, Kevin lo interrumpió. Vamos, Liam. Kevin se burló caminando de regreso. No pierdas tu tiempo, no habla en serio. Liam frunció el ceño. No sabes eso. Kevin dejó escapar un suspiro exagerado. Mira, déjame mostrarte cómo se hace. Se giró hacia el veterano. Señor, dejemos de jugar, no perteneces aquí. Hay un concesionario de autos usados al final de la calle. Tal vez tengan algo en tu rango de precios y eso fue todo. Esa fue la gota que colmó el vaso antes de que Richard pudiera intervenir. El veterano hizo algo inesperado. Metió la mano en su bolsillo y sacó una pequeña caja de terciopelo. Sin decir palabra, la abrió. Por dentro, apoyada sobre una tela suave, había una medalla de honor, el premio militar más alto, un símbolo de valentía, sacrificio y honor. Toda la sala se quedó en silencio. Los clientes dejaron de hablar. Los empleados se congelaron. Incluso la sonrisa de Kevin desapareció. El veterano caballero recogió el metal, pasando los dedos sobre él. Estos eran mis hijos. Dio su vida salvando a otros. Su voz era tranquila, pero el peso de sus palabras era aplastante. Pensé que tal vez obtendría un poco de respeto en un lugar como este, pero ahora veo que estaba equivocado. Kevin se tragó su arrogancia desvaneciéndose por primera vez un silencio cayó sobre el chum como una pesada nube de tormenta espesa de inquietud y tensión la medalla de honor del veterano brillaba bajo las luces brillantes del concesionario un testamento silencioso de una vida de sacrificio una que acababa de ser irrespetada de la manera más humillante Richard Cain todavía, disfrazado de un cliente habitual Hacia adelante cada movimiento lento y deliberado ya había visto suficiente Kevin el vendedor arrogante buscó a tientas las palabras su rostro perdió su color mientras miraba la medalla había ido demasiado lejos y lo sabía pero no llegó ninguna disculpa en su lugar Kevin se aclaró la garganta forzando una risa que sonó dolorosamente incómoda señor mire no quise. Faltarle al respeto está bien solo asumí el veterano interrumpió suavemente sus ojos fijos en Kevin Richard observó de cerca él. Anciano no estaba gritando, no estaba causando una escena que no necesitaba el peso de quien era y lo que había hecho hablaba más fuerte que cualquier voz alzada jamás podría Liam el vendedor más joven se movió incómodo junto a ellos a diferencia de Kevin. Ya no sonreía con suficiencia. Miraba al veterano con algo más cercano a la vergüenza, como si se diera cuenta demasiado tarde de que debería haber intervenido antes. Pero era Richard quien tomaría el control ahora y lo haría de una manera que nadie vería venir. Sir Richard dijo con voz firme, es una medalla notable. El veterano se giró para mirar a Richard, a diferencia de los demás. Richard no parecía sorprendido ni incómodo, simplemente sostuvo la mirada del hombre con un respeto silencioso. Kevin, aprovechando la oportunidad, saltó. Mira, incluso este tipo está de acuerdo. Es una medalla increíble. Y oye, señor, si me equivoqué, me disculpo, tal vez podría encontrar algo más adecuado para usted. Estaba luchando y Richard estaba harto de eso. Sacó algo de su bolsillo, un cab negro con una insignia dorada. La cara de Kevin se retorció de confusión. ¿Qué eres? Richard presionó el botón. Un motor potente y profundo cobró vida desde el otro lado de la sala de exposición. El sonido resonó en las paredes de vidrio, atrayendo la atención de clientes y empleados por igual. Las cabezas se giraron, los ojos se abrieron de par en par cuando el auto más elegante y caro del concesionario, un azul medianoche,
Aston Martin Valkyrie encendió sus faros LED proyectando un brillo fantasmal en el suelo. Era un coche que ni siquiera los clientes más ricos podían tocar sin cita previa. La mandíbula de Kevin se cayó porque en este concesionario solo una persona tenía las llaves de ese coche. El sello. La comprensión golpeó a Kevin como un puñetazo en el estómago. Su rostro se retorció de incredulidad mientras miraba a Richard de nuevo, esta vez realmente mirando la chaqueta resistente, la postura casual, la presencia. Richard sonrió levemente. ¿No me reconoces? ¿Tú, Kevin? La boca de Kevin se abrió y luego se cerró. Su cerebro estaba tratando de conectar los puntos, pero la verdad era demasiado aterradora para procesarla. Richard Cain. Liam exhaló primero, su voz apenas por encima de un susurro, y fue entonces cuando el rostro de Kevin se volvió blanco fantasmal. El veterano levantó una ceja. ¿Eres el dueño? Corrigió Richard lanzando el llavero suavemente en su mano, y el tipo que construyó este lugar desde cero. Redondeó, dio un paso lento hacia adelante. Sus ojos se fijaron en Kevin. Lo que significa, Kevin, acabas de humillar a un destinatario de la medalla de honor en mi concesionario. Silencio, puro silencio sofocante. Kevin se tambaleó hacia atrás ligeramente. Su confianza se hizo añicos. Su sonrisa se fue. Señor Cain, yo no tenía idea. Tartamudeó, manos temblorosas. Si lo hubiera sabido no lo habría hecho, y ese es el problema. ¿No es así? Richard lo interrumpió, su voz bruscamente. Lo habrías tratado diferente si lo hubieras sabido, porque para ti el respeto es algo que se tiene que ganar, pero en este concesionario el respeto se da a todos sin importar su apariencia. La boca de Kevin se movió, pero no salieron palabras. Viste a un anciano con una chaqueta polvorienta y asumiste que no valía tu tiempo. La voz de Richard era tranquila, pero el acero debajo de ella era innegable. Te burlaste de su historia, desestimaste su servicio. Humillaste a un hombre que dio más a este país de lo que tú jamás darás. Las palabras golpearon como dagas. Kevin se estremeció con cada una. Su actitud, una vez orgullosa, reducida a nada. Los clientes susurraron entre ellos. Los empleados se quedaron congelados viendo cómo se desarrollaba la escena, con miedo de respirar demasiado fuerte. Richard se volvió hacia el veterano. Su expresión cambió de furia controlada a profundo respeto. Sir Richard, dijo, en nombre de este concesionario y mis empleados me disculpo sinceramente por la forma en que fue tratado hoy. El veterano estudió, lo miró por un largo momento y luego asintió lentamente. Richard exhaló. Ahora, si me lo permite, me gustaría ayudarlo personalmente a encontrar el auto que estaba buscando, no como una venta, sino como un regalo. Kevin se atragantó con el aire. ¿Lo que? Preguntó el veterano, sorprendido de que haya venido aquí a comprar algo especial para su hijo, dijo Richard, y creo que es justo que honremos su memoria como se merece. Los ojos del veterano se suavizaron, la emoción parpadeando detrás de ellos. No tienes que hacer eso, hijo, lo sé, dijo Richard con una sonrisa, pero quiero. La habitación se sentía diferente ahora, no solo un concesionario, sino un lugar donde algo realmente significativo estaba sucediendo. Kevin, que había permanecido congelado en su lugar, finalmente encontró su voz. Señor Cain, comenzó. Su voz temblorosa. Señor, yo puedo arreglar esto, puedo. Richard se giró hacia él y su expresión era de hielo puro. Kevin, dijo voz tranquila pero absoluta, estás despedido. Las palabras cayeron como un martillo. Kevin parpadeó. Que espere, señor, por favor. He trabajado aquí durante 3 años, he traído clientes de alto perfil y sin embargo en 3 años no ha aprendido nada sobre lo que representa esta empresa. Richard interrumpió, su voz firme. No corro este lugar para atender a los ricos, lo construí para servir a toda la gente y hoy demuestras que no perteneces aquí. Kevin miró a su alrededor salvajemente como si esperara que alguien lo defendiera, pero nadie lo hizo. Liam tragó saliva, pero no habló. Los otros empleados se quedaron en silencio atónito. Los clientes susurraron, sus miradas llenas de una mezcla de satisfacción y juicio, y luego Richard se giró hacia Liam. Entraste cuando nadie más lo hizo. Richard dijo, eso me dice que tienes los valores correctos. Felicitaciones, Liam, te están ascendiendo. Los ojos de Liam se abrieron de par en par. Señor, ¿habla en serio? Muy en serio. Richard dijo que alguien por aquí necesita dar ejemplo. Liam se enderezó parándose un poco más alto y Kevin se quedó allí respirando pesadamente, mirando a su alrededor. A los rostros que ya no lo sostenían había perdido. Richard se giró hacia el veterano e hizo un gesto hacia los autos. ¿De acuerdo? El veterano rió entre dientes, sacudiendo la cabeza. ¿Eres algo más, hijo? Richard sonrió. Lo intento, y con eso comenzó la verdadera búsqueda de autos, una que no se trataba de dinero o estatus, sino de honor, respeto y hacer lo correcto. Mientras Kevin se escabullía del concesionario desapercibido y sin importancia, Richard Cain había dejado una cosa clara: Westmount Luxury Auto no era solo un concesionario, era un lugar donde el respeto era el verdadero lujo. La atmósfera dentro de Westmount Luxury Auto
Había cambiado por completo. Donde una vez había habido tensión, ahora había admiración. Los clientes que habían presenciado el enfrentamiento entre Richard Cain, el sello encubierto, y Kevin, los vendedores ahora despedidos, murmuraban entre ellos, sus expresiones llenas de respeto por el veterano y curiosidad sobre lo que sucedería después, pero el veterano mismo permaneció sereno, de pie cerca del reluciente Cadillac Escalade que había admirado antes, pasando una mano pensativamente por el suave capó. Richard estaba de pie a su lado con los brazos cruzados. Quise decir lo que dije: elige cualquier auto, y es tuyo. El veterano rió entre dientes, negando con la cabeza. Hijo, no tienes que hacer eso. Richard sonrió. Lo sé, pero quiero, y más importante aún puedo. Liam, todavía luciendo un poco aturdido por su repentino ascenso, se aclaró la garganta. Señor, si quiere puedo mostrarle personalmente algunos de nuestros mejores modelos. El veterano dudó por un momento, luego asintió. Muy bien, entonces veamos qué tienes. Richard le hizo un gesto a Liam para que lo guiara, pero mientras los tres de ellos se adentraron más en la amplia sala de exposición, la mente de Richard estaba llena de algo completamente distinto. Richard había construido su empresa sobre principios, pero también la había construido con una curiosidad insaciable. Era el mismo impulso que lo hizo exitoso, y ahora mismo algo sobre el veterano no cuadraba: si tenía una medalla de honor, si había servido a su país, y si había perdido a un hijo en el ejército. Pero había algo más sobre el algo tácito. Richard había crecido en una familia militar. Su padre era piloto de la Fuerza Aérea, y su tío había estado en la infantería de marina. Él sabía cómo hablaban los veteranos, cómo se comportaban. Sin embargo, algo sobre el comportamiento de este hombre se sentía diferente. No solo pérdida, no solo dolor, había un secreto. Y Richard tenía la intención de averiguar cuál era. Liam los condujo hacia una sección que mostraba SUV de alto rendimiento elegantes, perfectos para viajes largos y terrenos difíciles. Si está buscando algo que equilibre potencia y comodidad, lo recomendaría. Pero el veterano pasó junto a ellos, se dirigió directamente hacia algo que nadie esperaba: un Dodge Challenger Hellcat. Richard levantó una ceja. No te identifiqué como un tipo de autos musculosos. El veterano sonrió, sus dedos rozando la agresiva parrilla delantera del auto. Mi hijo solía hablar de autos como estos todo el tiempo. Me encanta la idea de la velocidad del camino abierto. Respiró, su mirada distante. Siempre planeamos hacer un viaje por carretera a campo traviesa. Una vez que saliera, la expresión de Richard se suavizó. Y ahora quieres hacerlo por él. El veterano asintió. Me imagino que si conduzco por caminos a los que nunca llegamos, tal vez sienta que todavía está conmigo. Por primera vez desde que entró al concesionario hubo un destello de vulnerabilidad en los ojos del anciano. Richard había visto mucho en su vida: empresarios ambiciosos, inversionistas despiadados, familias desconsoladas, pero esto era diferente. No se trataba solo de comprar un auto, se trataba de un cierre. Antes de que Richard pudiera responder, las puertas de la sala de exhibición se abrieron de golpe. Una mujer irrumpió con sus tacones haciendo clic contra los pisos pulidos con intenciones letales. Tenía unos 30 años, vestida con un costoso traje, pantalón gris, sus agudos ojos azules escaneando la habitación con urgencia. Los empleados se pusieron rígidos de inmediato. Incluso Liam dio un paso atrás, luciendo nervioso. Richard se giró confundido por la reacción de todos, quien es la mirada de la mujer fija en él, y ella no parecía feliz. Richard espetó, marchando hacia él como un misil. Liam murmuró en voz baja: esa es Samantha Hayes. El nombre hizo clic de inmediato. Samantha Hayes, abogada corporativa despiadada, absolutamente aterradora, era la jefa del departamento legal de Westmount Motors, uno de los mayores competidores de Richard y alguien que había estado respirándole en la nuca durante meses. Richard suspiró. ¿Y ahora qué? Samantha se detuvo en seco justo enfrente de él. Cometiste un gran error hoy, Caín, dijo cruzando los brazos. Richard le dio su sonrisa más casual. ¿De verdad despedí a un empleado y de repente mi equipo legal está llamando a mi puerta? Samantha entrecerró los ojos. No despediste a cualquiera, despediste a Kevin Steele. El nombre no significaba nada para Richard. Sí, y él es el hijo de Gregory Steele. El nombre significaba todo para Richard. Gregory Steele era un importante inversor en la industria automotriz, tenía millones invertidos en ventas de autos de lujo, y su influencia se extendía a través de múltiples cadenas de concesionarios, y aparentemente acababa de perder el trabajo de su hijo. Richard suspiró. Déjame adivinar, está furioso. Los labios de Samantha se presionaron en una delgada línea. Furioso, ni siquiera comienza a cubrirlo. Gregory Steele está amenazando con retirar sus inversiones de todos los concesionarios afiliados a Westmount Luxury Auto. Richard ni siquiera se inmutó. Bueno, déjalo. Liam tosió torpemente. Samantha parecía que quería estrangularlo. ¿Estás dispuesto a perder millones por un
Empleado CISEO Richard la miró fríamente. Estoy dispuesto a perder miles de millones si eso significa deshacerme de personas que no respetan a mis clientes. Samantha exhaló claramente frustrada. Sabía que eras imprudente, pero esto negó con la cabeza. Acabas de declarar la guerra a Gregory Steele y no te va a gustar lo que viene después. Richard inclinó la cabeza. ¿Eso es una amenaza? Es una advertencia, dijo rotundamente. Tu pequeño acto de principios te ha hecho ganar algunos enemigos muy poderosos. Se dio la vuelta y salió dejando un pesado silencio a su paso. Richard suspiró frotando su sien. Por supuesto que despidió a un vendedor con derecho y ahora estaba a punto de verse arrastrado a una batalla en toda la industria. Se volvió hacia el veterano. Supongo que acabo de complicarme las cosas. El veterano se rió entre dientes. Hijo, déjame decirte algo. Palmeó el Dodge Challenger, sus dedos golpeando suavemente contra el capó. El mundo está lleno de hombres que luchan por las razones equivocadas. Dinero, poder, avaricia y de vez en cuando encuentras hombres que luchan porque es correcto. Richard estudió al anciano. ¿Eres uno de esos hombres?, preguntó el veterano. Richard sonrió con suficiencia. Trato de ser el veterano. Asintió. Luego no retrocedas ahora. Liam exhaló, mirando entre ellos. Señor, si Gregory Steele viene por ti, no va a ser pequeño. Tiene amigos en los altos puestos. Richard pensó por un momento y luego sonrió. Bien, dijo, porque yo también. Liam frunció el ceño. Richard miró al veterano y luego, sin decir palabra, sacó su teléfono e hizo una llamada. Quienquiera que estuviera en la otra línea contestó inmediatamente. Es Richard Cain, dijo. Necesito un favor. El veterano lo observó de cerca. Algo le dijo que esta pelea apenas comenzaba. Richard Cain se apoyó en un elegante Porsche 911 Turbo. Teléfono presionado contra su oreja, su rostro ilegible. El veterano lo observó con silenciosa curiosidad. El joven CEO tenía la misma expresión determinada que había visto en innumerables soldados antes de la batalla. Tipo de mirada que significaba que no solo estaba haciendo una llamada telefónica, se estaba preparando para la guerra. Sí, Richard dijo en el receptor, que está sucediendo antes de lo esperado. La persona del otro lado respondió con voz apagada, pero Richard asintió. Necesito que realices una auditoría a gran escala de los tratos comerciales de Gregory Steele. Si viene por mí, quiero saber exactamente dónde golpear. Una pausa. Entonces Rick se rió entre dientes con fuerza. Eso es lo que pensé. Envíame todo lo que encuentres. Colgó. Liam seguía de pie nervioso cerca. Se aclaró la garganta. Señor. ¿Cuál es exactamente su plan? Richard sonrió. Digamos que Gregory Steele eligió el concesionario equivocado con el que meterse. Antes de que Liam pudiera responder, el veterano se giró hacia Richard estudiándolo cuidadosamente. Supongo que no eres el tipo de hombre que deja que la gente lo empuje. Richard sonrió. No, si puedo evitarlo. El veterano asintió con aprobación, pero había algo más en sus ojos ahora, un destello de reconocimiento, como si hubiera visto este escenario antes de que Richard pudiera preguntar. El veterano regresó al Dodge Challenger Hellcat que había elegido antes. Así que ¿qué pasa ahora? Finalizamos el trato y me voy hacia el atardecer. Richard se encogió de hombros. Eso depende. ¿Seguro que solo quieres el auto? El veterano levantó una ceja. ¿Qué más querría? Richard cruzó los brazos. Tengo el presentimiento de que no estás aquí solo por un auto. Viniste aquí por una razón, ¿no? El veterano dudó. Fue breve un destello de algo en su expresión, luego igual de rápido desapareció. Vine a honrar a mi hijo. El veterano dijo simplemente. Rico no presionó. Todavía no, pero algo en sus entrañas le dijo que había más en la historia. Justo entonces un fuerte ping resonó desde el teléfono de Richard. Bajó la mirada a la pantalla. Un nuevo correo electrónico de su director financiero. Cuando lo abrió, la sonrisa de Richard desapareció. Toda su actitud cambió de confianza juguetona a enfoque calculador agudo. Liam se dio cuenta de inmediato. Señor, ¿qué pasa? Richard apretó la mandíbula escaneando el documento, que no tomó mucho tiempo. El veterano lo miró. Que Richard giró la pantalla hacia ellos. El correo electrónico confirmó lo peor. Gregory Steele acababa de retirar sus inversiones de todos los concesionarios. Richard poseía millones de dólares desaparecidos en un instante. Liam palideció visiblemente. Señor, esto es serio. Si Steele convence a los otros inversores de retirarse al
O este luxury auto podría colapsar. Richard, terminó su voz tranquila pero mortal. El veterano exhaló. Y supongo que lo viste venir. Richard, asintió Gregory. Steele juega sucio, pero la cosa es que guardó su teléfono y sonrió. Yo juego más sucio. Richard se volvió hacia Liam. Pon al equipo de relaciones públicas del concesionario al teléfono. Estamos haciendo una declaración pública. Ahora mismo los ojos de Liam amplió una declaración sobre lo que Richard parecía mirarlo. La respuesta era obvia sobre por qué. Despedí a Kevin Steele. Liam dudó. Señor, ¿está seguro de que si hacemos esto público podría convertirse en un escándalo? Richard sonrió. Eso es exactamente lo que quiero. Liam tragó saliva pero asintió y se apresuró a hacer las llamadas. El veterano inclinó la cabeza. ¿Estás convirtiendo esto en una pelea en los medios? Richard se encogió de hombros. A la gente le encanta una buena historia y yo solo les di una. El veterano cruzó los brazos. No eres como la mayoría de los dueños de negocios, ¿verdad? Richard sonrió con suficiencia, lo que lo delató, pero entonces el veterano hizo algo inesperado. Metió la mano en su chaqueta, sacó una fotografía doblada y se la entregó a Richard. Richard la tomó curioso. Cuando la abrió se quedó sin aliento. Era una foto militar en blanco y negro, un grupo de jóvenes soldados de pie orgullosos frente a un viejo jeep. Uno de ellos era el padre de Richard. La mirada de Richard volvió al veterano. ¿Conocías a mi papá? El veterano asintió lentamente. Servimos juntos. El Apocalipsis golpeó a Richard como un camión. Por un momento se quedó sin palabras. ¿Por qué no dijiste nada antes? El veterano suspiró. Porque necesitaba para saber el tipo de hombre que eras. Primero. Richard tragó saliva todavía mirando la foto. Su padre nunca había hablado mucho sobre su tiempo en el ejército, pero ahora de pie frente a un hombre que había servido a su lado, Richard sintió como si una pieza de rompecabezas acabara de encajar en su lugar. El veterano puso una mano firme sobre el hombro de Richard. Tu padre era un buen hombre, dijo en voz baja, y por lo que he visto hoy tú también lo eres. Richard respiró hondo, luego dobló la fotografía con cuidado y la guardó en el bolsillo de su chaqueta. Esto debía volverse personal. Richard exhaló recuperando la compostura. Todo bien, hora de terminar esto. El veterano levantó una ceja. ¿Tienes un plan? Richard sonrió. Siempre tengo un plan. Justo entonces Liam regresó corriendo con la cara iluminada por la emoción. Señor, la respuesta de los medios ya está explotando. Liam dijo en el segundo que anunciamos por qué despidieron a Kevin. Las redes sociales se volvieron locas. El público está completamente de tu lado. Richard asintió. Bien, ahora para el siguiente paso. Liam parpadeó. ¿Hay más? Richard sonrió con suficiencia. Siempre hay más. Sacó su teléfono y marcó otro número. Cuando la persona del otro lado respondió, Richard habló con calma. Oye, necesito un favor. Digamos, necesito que algunas personas comiencen a investigar los registros comerciales de Gregory Steele. Una pausa. Luego. Richard Chuck. Oh, sé que va a ser un desastre. Ese es exactamente el punto. Colgó y regresó con Liam. Mañana por la mañana, Richard dijo que Steele no solo lidiaría con un desastre de relaciones públicas, lidiaría con uno legal. Liam sonrió. El veterano rió entre dientes. Recuérdame que nunca te ponga de mal humor, hijo. Richard sonrió. Movimiento inteligente. Richard se volvió hacia el veterano. Ahora, sobre ese Dodge Challenger, el veterano sonrió. ¿Sigues ofreciéndolo gratis? Richard sonrió. No gratis. El veterano frunció el ceño. Entonces, ¿cuál es el precio? Richard levantó la vieja foto militar. Cuéntame más sobre mi padre. El veterano rió entre dientes. Negó con la cabeza. Trato. Y así, Richard le entregó las llaves porque algunas cosas valen más que el dinero. La noche estaba viva con el resplandor de las luces de la ciudad, pero dentro de Westmount Luxury Auto, la verdadera batalla se desarrollaba detrás de las pantallas y las llamadas telefónicas susurradas. Richard se estaba sentado en su oficina. El escritorio, generalmente impecable, ahora estaba abarrotado de informes, recortes de noticias y documentos legales. Los veteranos se sentaron frente a él observando en silencio el resultado final. El acto del plan de Richard se desarrolló. Liam entró. Su rostro se iluminó con una emoción casi infantil. Señor, no va a creer esto. Gregory Steele es. Ya lo sé. Richard interrumpió con una sonrisa burlona. La pantalla de su teléfono mostraba una transmisión de noticias en vivo. Un presentador con aspecto serio pronunció el titular que lo cambiaría todo. Últimas noticias.
Surgen múltiples acusaciones de fraude contra Gregory Steele. La mandíbula de Liam casi toca el suelo. Tiene suciedad sobre el tan rápido. Richard se reclinó en su silla. Está subestimando a cuántas personas Steele ha en el pasado. Todo lo que tenía que hacer era abrir las compuertas. El veterano levantó una ceja, lo que significa que Richard giró su teléfono hacia ellos. Desplazándose por una serie explosiva de testimonios de denunciantes, ha estado cocinando las cuentas, inflando las ganancias de los concesionarios para asegurar inversiones más grandes. Todo era humo y espejos. Richard explicó que sus inversores no tenían idea hasta hoy. Liam silbó bajo, así que eso significa que Richard interrumpió su empire está a punto de derrumbarse. El efecto dominó fue instantáneo. Uno por uno, los inversores entraron en pánico y comenzaron a retirarse del negocio de Steele. Empire millones de dólares. Desapareciendo de la noche a la mañana. Su nombre. Estaba siendo arrastrado por cada canal de noticias financieras, su cara estampada en los titulares como un estafador corporativo. Richard se sentó a observar cómo se desarrollaba todo. Había jugado el juego y había ganado, pero aún no había terminado. Tomó su teléfono de nuevo y marcó el número. Sonó solo una vez antes de que una voz muy familiar respondiera. Richard Cain. La voz de Gregory Steele gruñó apenas conteniendo su rabia. Hijo de un idioma. Richard lo interrumpió suavemente. Estás en vivo en él. Altavoz del teléfono. Saluda a mi equipo. Liam resopló tapándose la boca. El veterano sonrió con suficiencia. ¿Crees que esto se acabó? Escupió Steele. ¿Crees que puedes simplemente humillarme así? La sonrisa de Richard se ensanchó. O no se trata solo de humillación, Greg, se trata de justicia. ¿Ves? Yo no solo derroto a malos empresarios, derroto a mala gente. La voz de Steele bajó ahora goteando veneno. No sabes con quién te estás metiendo. El gracioso Richard respondió. Estaba a punto de decirte lo mismo. Steele se rió, pero era del tipo nervioso y desesperado. Realmente no. Puedes pensar que esto me arruinará. Tengo conexiones, Richard. He sobrevivido a cosas peores. Richard fingió un tarareo pensativo. Bueno. Pensé que dirías eso, por eso me aseguré de que esto fuera imposible de arreglar. Presionó algunas teclas en su computadora portátil y luego presionó otro botón en su teléfono. Déjame adivinar, Greg, todavía no has revisado tus correos electrónicos hoy. ¿Lo has hecho? Hubo una pausa y luego Steele maldijo en voz alta. Liam se inclinó hacia adelante. ¿Qué hiciste? Richard sonrió como un tiburón. Oh, solo me aseguré de que cada cadena de concesionarios importante en el país tenga un informe completo sobre los tratos turbios de Steele. Se inclinó hacia atrás estirándose. Estoy bastante seguro de que ahora está en la lista negra para hacer negocios en cualquier lugar que importe. ¿Has terminado? Steele se sentó. No, Greg. Richard dijo que su voz se volvió fría como el hielo. Tú eres. La línea se cortó. Una victoria aplastante y rotunda. Liam dejó escapar un silbido bajo. Recuérdame que nunca me ponga de tu lado malo. Sir Richard sonrió con suficiencia. Mientras respetes a las personas, no tendrás que preocuparte por eso. El veterano se rió entre dientes. Fue un derribo táctico si alguna vez he visto uno. ¿Seguro que no eras militar? Richard sonrió. Pero había una tristeza detrás de eso. No, pero crecí aprendiendo de los mejores. Su mirada. Volvió a la vieja fotografía militar que aún descansaba sobre su escritorio, la de su padre y los veteranos parados uno al lado del otro décadas atrás. Por un momento Richard se permitió preguntarse qué diría su padre si viera este momento. ¿Estaría orgulloso? ¿Aprobaría cómo su hijo luchó sus batallas? El veterano pareció percibir sus pensamientos. Extendió la mano por encima del escritorio golpeando con un dedo la vieja fotografía. Luchas con estrategia, pero lideras con corazón. El veterano dijo en voz baja. Eso es lo que te hace diferente y es por eso que siempre ganarás. Richard lo miró, algo revolviéndose en lo profundo de su pecho, y luego, antes de que pudiera responder, el teléfono de Liam vibró fuerte. Liam miró la pantalla e inmediatamente se congeló su rostro, perdió todo color sus manos. Temblaron levemente. Señor, su voz era inquietantemente baja. Tal vez quieras ver esto. Richard frunció el ceño. ¿Qué es?
Liam tragó saliva, luego giró su teléfono. La pantalla mostró una transmisión de noticias en vivo y el titular: misterioso incidente del concesionario se vinculado a un oficial militar retirado. El estómago de Richard cayó, sus ojos se dirigieron al veterano. El rostro del veterano permaneció tranquilo, pero había algo ilegible en su expresión. Liam, Richard dijo lentamente. ¿De quién exactamente están hablando? Liam dudó. Luego estaban hablando de él. Se giró hacia el veterano. Richard se había librado muchas batallas en el mundo de los negocios, adquisiciones corporativas, competidores despiadados, luchas de poder con inversores arrogantes. El hombre sentado frente a Richard. El hombre al que acababan de regalar un Dodge Challenger, el hombre que había permanecido como un misterio desde el momento en que entró al concesionario. El veterano se reclinó en su silla observando a Richard de cerca, casi como si lo estuviera probando una última vez. Pareces un hombre con 1.000.000 de preguntas, dijo finalmente. Richard exhaló frotándose las sienes. Se podría decir que Liam se aclaró la garganta. Señor, este artículo es vago, no menciona su nombre, solo que un oficial militar retirado estuvo involucrado en algún tipo de operación clasificada que salió mal hace años. Tragó saliva. Aparentemente hubo consecuencias. Los ojos de Richard volvieron al veterano. ¿Qué sucedió realmente?, preguntó con su voz. Incluso el veterano suspiró, el peso de décadas asentándose sobre sus hombros. Hace mucho tiempo dirigí una unidad en una misión que no salió según lo planeado. Perdimos buenos hombres ese día. Hizo una pausa, su expresión ilegible, y algunas personas nunca han olvidado. Richard entrecerró los ojos. ¿Estás en peligro? El veterano rió entre dientes. Hijo, he vivido cosas que darían pesadillas a la mayoría de los hombres. Si el peligro viniera de mí, me habría encontrado hace mucho tiempo, pero los medios seguimos adelante, dijo el veterano con firmeza. Siempre hacen algo. En su voz le dijo a Richard que este hombre había pasado toda su vida huyendo de las sombras y que había hecho las paces con ellas hace mucho tiempo. Richard se inclinó hacia adelante apoyando los codos en su escritorio. Muy bien, digamos que esta historia desaparece. ¿Qué haces entonces? ¿Qué haces ahora? Sonrió el veterano. Yo conduzco. Richard sonrió con suficiencia. Eso es todo. Eso es todo. El veterano dijo simplemente: yo conduzco, llevo este coche por todo el país, veo los lugares que mi hijo nunca llegó a ver, me detengo en cada pequeño pueblo, cada restaurante, cada camino abierto que le habría encantado, y tal vez, solo tal vez, encuentre un poco de paz en el camino. Richard dejó que eso se asimilara. Por todo su éxito, por todos los miles de millones en juego en su industria, este hombre le había recordado algo tan simple pero tan importante. El dinero no era riqueza real, el tiempo era experiencias, eran recuerdos, y Richard, a pesar de todo lo que había construido, había estado tan atrapado en el mundo de los negocios que había olvidado lo que realmente era la vida. Richard se puso de pie caminando hacia el veterano. Necesito preguntarte algo antes de que te vayas. El veterano levantó una ceja. ¿Qué es eso? Richard metió la mano en su bolsillo y sacó la vieja fotografía militar. La de su padre de pie junto a una versión más joven del hombre frente a él. Cuéntame más sobre mi papá. Richard dijo que el rostro del veterano se suavizó y luego, durante la siguiente hora, contó historias de guerra, risas, conversaciones nocturnas bajo cielos desérticos, experiencias que se convirtieron en amistades para toda la vida. Habló del padre de Richard como un hombre de honor, de fuerza, de lealtad inquebrantable, y por primera vez en años, Richard se sintió conectado con una parte de su pasado que siempre había sido un misterio para él. Cuando se contaron las historias y la oficina volvió a quedar en silencio, el veterano se puso de pie. Bueno, hijo, ya es hora de que me ponga en camino. Richard extendió una mano. El veterano la tomó. Su agarre fue fuerte a pesar de su edad. ¿Alguna vez necesitas algo? Richard dijo algo. ¿Algo en absoluto? Llámame. El veterano sonrió. Lo aprecio, pero algo me dice que esta no es la última vez que nuestros caminos se cruzarán. Y con eso se giró y caminó hacia el salida. Liam y los otros empleados observaron en silencio mientras las puertas se abrían. El Dodge Challenger Hellcat brillaba bajo la luz de la tarde esperando. El veterano subió, encendió el motor y lo dejó rugir a la vida por un momento. Simplemente se sentó allí, asimilándolo todo. Luego, con un gesto hacia Richard, puso el auto en marcha y se alejó hacia el horizonte. Un soldado solitario en un viaje no solo de millas sino de significado. Liam suspiró, viendo el auto desaparecer en la distancia. Hombre, ese tipo era algo más. Richard sonrió. Sí,
¿Lo era? Liam se giró hacia él. Entonces, ¿qué pasa ahora? Richard miró la fotografía militar una última vez antes de deslizarla en el bolsillo de su chaqueta. Ahora sonrió. Ahora volvamos al trabajo y con eso, el director ejecutivo de lujo de Westmount. Otto regresó adentro sabiendo que hoy no era solo otro día hábil. Era un día que lo había cambiado para siempre.